Bienvenidos a la sesión de lector tutorial de virtualedu.es equivalente Thevenin Norton número 33. Nos pide que en este circuito haya el equivalente Thevenin entre los puntos A y B y después, cuando tengamos el equivalente, in sub x la intensidad que atraviesa esta resistencia 5 ohmios en paralelo con una fuente corriente 4 amperios. Entonces, primero hacemos lo más fácil, que es calcular la resistencia Thevenin. Pues cogemos el circuito, insertamos nueva página y para calcular resistencia Thevenin recordamos que tenemos que eliminar la fuente de corriente por un cortocircuito, la fuente corriente circuito abierto y la fuente de voltaje por un. Como vamos a hallar el equivalente Thevenin entre A y B, esto es hasta aquí. Directamente esto está abierto, por aquí no pasa corriente, 6 y 4, 10, resistencia Thevenin 10 voltios. Dos resistencias en serie. Tenemos primera parte, el equivalente Thevenin de todo este circuito será una fuente de voltaje Thevenin más menos voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin, hemos dicho de 10 voltios. Esto a su vez es equivalente a una intensidad de Norton, que sería la que pasa por aquí si cerramos el circuito, con la misma resistencia pero en paralelo. En este caso hay 10 voltios, no, 10 ohmios. 10 ohmios de resistencia entre los puntos A y B. A y B. Siguiente, aquí ya tenemos la resistencia de Thevenin. El siguiente ahora tenemos que calcular los voltajes. Podemos hacer transformación de fuente porque tenemos fuente corriente con resistencia en paralelo. 2 por 4, 8. Esto equivale, vamos a subirlo un poco. A ver si coge todo. Estos 2, 4 por 2, 8 voltios equivale a una sola fuente de corriente de 2 por 4, 8 voltios. Dibujamos entonces aquí una fuente de corriente de 8 voltios, más hacia arriba, porque la flecha va hacia arriba, 8 voltios. La resistencia esta que aquí está paralelo en serie, 4 ohmios. Esto de aquí es equivalente Norton y Thevenin. Aquí 4 y 6, 10 ohmios lo podríamos. Aquí igualmente quitamos todo esto y lo mismo aquí. El punto A y B. ¿Cuál será el voltaje en A? Si nos fijamos, estas dos fuentes de voltaje están menos más menos, están en oposición. Cuando dos fuentes están en oposición se restan 12 menos 8, 4 voltios. Esto equivale a una sola, en este sentido van a la mayor de 4 voltios. Y esta la quita. Fuentes de voltaje en serie se suman, en oposición se restan. 4 voltios. ¿Cuál será el voltaje entre A y B? Bueno, aquí solo tengo una fuente de voltaje, es 4 voltios. El circuito está abierto, por lo tanto, si aquí tengo 0 voltios, que es el negativo, aquí tendré más 4 voltios. Aquí tendré 4 voltios. Por lo tanto, la diferencia de voltaje entre A y B es voltaje en A menos voltaje en B. En este caso hemos hecho el voltaje en A es 0, menos el voltaje en B, que será 4 voltios. Aquí no hay corriente, por lo tanto no hay caída de voltaje. En un sentido y en el otro, como no hay corriente porque no está cerrado el circuito, solo el voltaje está aquí negativo 0 y positivo el que haya. O sea que me da un voltaje Thevenin negativo, el voltaje Thevenin de menos 4 voltios.
nos vamos a la página primera y hemos dicho que este es voltaje Thevenin menos 4 voltios. Lo podemos dibujar, vamos a copiarlo hasta aquí, control C, lo pegamos aquí, control V una y aquí abajo control V la otra. Hemos dicho que aquí puedo poner, o el voltaje es menos 4 voltios, puedo poner aquí menos 4 voltios. O la mejor manera de hacerlo sería que lo pongo abajo, cambio el signos de dentro, menos arriba, más abajo y 4 voltios. Cambio el orden por él. ¿Cuál sería el equivalente de Norton? Pues el equivalente de Norton es si cierro el circuito. Intensidad que pasa, voltaje entre 4 décimos. La intensidad de Norton sería 4 entre 10, 0,4 amperios. La otra cosa que tengo que cambiar es la flecha. El positivo está abajo, por tanto la flecha, la dirección de la corriente será al revés. 0,4 amperios hacia abajo, la resistencia la misma de 10 ohms. Ya tenemos el equivalente en Thevenin. Ahora nos pide hallar I sub X en este circuito. Cogemos el equivalente Thevenin, que es esto de aquí, y lo pegamos aquí. Ahora tengo todo esto y lo que vamos a hacer es realmente sustituir todo por esto de aquí. Esto lo amplío para que quede más. Y lo vamos a pegar aquí. Esto sería EB y ahora tendría que enganchar esto de aquí abajo. Bueno, más o menos lo haremos encajar. Esto va por aquí y esto va por aquí. Me pide hallar I sub X, que es la intensidad en este sentido, con este circuito. Tengo ahora una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, podemos aplicar otra vez Thevenin Norton. Cogemos esto de aquí, lo separo y control C y lo pegamos aquí. Voy a reducir el tamaño para que no choque. ¿Cuánto equivale esto? Y voltajes I por R. 4 por 5, 20. Esto equivale a una fuente de voltaje de 20 voltios. La corriente va hacia arriba, más hacia arriba. 20 voltios I por R. 4 por 5. La resistencia 5 ohmios. Aquí está en paralelo, aquí vendrá en serie. Y ahora en este circuito, lo que queremos hallar es, bueno, lo que queríamos hallar aquí, I sub X. Entonces, propiamente, podemos hacer, aquí puedo hallar la intensidad que pasa, las dos fuentes de voltaje, más menos, están en serie. Más menos, se suma, equivale a una sola de 24 voltios. ¿Qué intensidad pasa por aquí? La intensidad que pasa es voltaje entre R. Voltaje, suma total 24, resistencia está en serie, suma total 15. 24 entre 15. 24 entre 15. 1,6 amperios. 1,6 amperios es la que viene para aquí, que pasa por las de 10 ohmios y por la equivalente 5 ohmios, pero esta 5 ohmios no es la que yo tengo en este circuito, pero sí sé que es la que llega por aquí. Llega por aquí 1,6 ohmios. 1,6 amperios, perdón. Si aquí llegan 4 amperios, ahora vuelo al circuito anterior, ahora sé que por aquí vienen 1,6, pasarían 1,6 por este equivalente, pero como me interesa saber cuánto pasa por aquí, así por aquí sé que llegan 4. 4
y 1,6 significa que I sub X será la suma de los dos, o sea, 5,6 amperios. Y con esto, en principio, hemos resuelto lo que pedía este ejercicio, que es la intensidad que pasa por el circuito I sub X equivalente. Más que este planteamiento que acabo de hacer, que creo no es correcto, vamos a volver a hacerlo, copiamos todo, lo reharé de otra manera. Tengo esto de aquí, control C, pasamos, insertamos nueva página y sea más sencillo esto de aquí. Tenemos aquí, ahora voy a volver a copiar esto de aquí, control C, control V. Voy a cambiar entonces equivalente de Thevenin Norton, esto me lo quito, los 4 amperios, el I sub X y 1,6 amperios, esto es lo que nos conecta. Vamos a hacerlo y lo que tenemos es lo siguiente. Como sé yo cuál es la intensidad I sub X, que es la que quiero hallar por aquí. Entonces hago el equivalente Norton de este circuito. Fuente de voltaje, resistencia en serie. 4 voltajes I por R. Entonces la intensidad es voltaje entre R. Voltaje 4 entre 10, 0,4. La intensidad que pasa es 0,4. Puedo poner aquí el menos más, cuidado, el más está abajo, equivale a una fuente de voltaje hacia abajo de 0,4 amperios. 4 entre 10, 0,4. Y el 10 de la resistencia aquí está en serie, pasa a estar en paralelo. Ahora tenemos en un nodo aquí arriba que une todos estos elementos y un nodo aquí abajo. Por lo tanto, podemos deducir lo que entra en el nodo igual a lo que sale. Aquí entran 4 y aquí salen 0,4. ¿Cuánto me queda el resto? Intensidad que queda 4 menos 0,4 que sea por aquí igual a 3,6 amperios. 3,6 amperios se dividirá entre esta, I sub 1 y I sub 2. Los 3,6 irán parte por aquí y parte por aquí. A esto le llamaremos referencia a la parte opuesta a la flecha de la fuente corriente de mayor amperaje en este caso, y lo que tenemos es un divisor de corriente. Bajan 3,6 amperios y se van por un lado 10 y por otro lado 5 ohmios. Como quiero hallar esta de aquí, la intensidad que pasa por aquí es intensidad total, es un divisor de corriente. 3,6 corriente total por resistencia del otro lado 10 partido por la suma de las dos. 10 por 3,6 entre 15. 10 por 3,6 igual entre 15. 2,4. Ahora sí, intensidad I sub X, que es la que queríamos hallar aquí, I sub X igual a 2,4 amperios. De esos 4, 2,4 sean por aquí y nos da 1,6 en el sentido opuesto, 4 menos 4. O sea que lo que habíamos hecho antes estaba bien, era correcto, pero si nos fijamos donde me he equivocado, ha sido que el 1,6 amperios no es hacia allí, sino que esto es positivo aquí, la corriente A en el sentido opuesto. Ahora sí, los dos serán correctos, pero a mí me había equivocado en la orientación. Y entonces si llegan 4 y se van 1,6, me quedan los 2,4 que vienen por aquí. Y esto de aquí está mal porque el dibujo estaba bien planteado, 1,6 amperios, pero en este sentido gana la fuente de voltaje, bueno, más, menos, menos, más, menos, más, no, las dos están en serie, pero el sentido positivo o negativo es 1,6 en este sentido. Y con esto acabamos este ejercicio de resolver un equivalente Thevenin Norton.